directamente buscar en una listota, depende de cuántos sonidos tenga cargados en la máquina, o simplemente hacer uso del buscador. Eso es algo que también simplifica mucho el hecho de encontrar algún sonido en particular. Puedo aquí buscar simplemente kick, y pues el browser va a filtrar únicamente los sonidos que sean kicks. Directamente hay previews. En el caso de algún sampleo, basta con darle clic y antes de que lo cargue pueden tener una preescucha de cómo suena ese sonido. Y sonido que les guste, lo cargan en la celda que quieran. Todo es drag and drop. Lo cargamos en una celda y ya directamente lo podemos reproducir y empezar a secuenciarse. Y te voy a cargar algunos cuantos sonidos básicos para armar un pequeño kit de batería. Digamos un kick, un snare. Para no pasar tanto tiempo buscando el... Y en el momento que ya tenemos diferentes elementos, ahorita mínimo por eso, se puede cargar un clip. Y allá directamente tenemos un listado de los sonidos que actualmente forman parte de ese drum rack. Y directamente lo vamos a empezar a secuenciar a lo largo del tiempo. Eso ya también depende mucho qué tipo de música es lo que ustedes estén haciendo, cómo lo van a colocar. Realmente no hay fórmulas en cómo hacer música, pero hay ciertos estándares, ¿no? Si hacen música electrónica bailable, de alguna manera hay ciertas pautas muy comunes, que el kick va en cada tiempo, y que los claps van en los tiempos débiles, en los tiempos 4, hi-hat van en los contratiempos. Pero digo, eso de alguna manera son como, pues, medio formulitas que ustedes en algún punto pueden empezar a modificar y empezar a darle forma a nuevos tipos de grupos. Y ahorita voy a hacer una estructura muy estándar, con un bombo que comienza en cada uno de los tiempos, tiempo 1, 2, 3 y 4. Y bueno, dándole play a ese clip ya tenemos un beat estándar, ¿no? Para X género de música electrónica bailable. No hablemos de un género en particular, porque esto finalmente se puede aplicar para un house, para un techno, para un trance, lo que quieran, ¿no? O sea, ya depende mucho qué tipo de kick, a cuántos BPM estamos trabajando. Rítmicamente hablando, es básicamente el mismo tipo de estructura, un bombo en cada uno de los tiempos. Ya algo muy estándar es que en los snares tengamos marcados los tiempos débiles del compás de 4/4, siendo el tiempo 2 el primer tiempo débil y el tiempo 4 el segundo tiempo débil. Teniendo ahí la idea rítmica tradicional de todos los géneros electrónicos bailables. Pero digo, eso no es una regla. En algún punto podemos empezar a hacer alteraciones de esas notas y eso ya depende obviamente de lo que quiera cada quien. ¿Qué pasó? Tengo una duda. ¿Sí? Para hacer el género bass house, ¿cómo puedo hacer las automatizaciones del pitch? Automatizaciones, de hecho eso es algo que se maneja aquí dentro del mismo editor. Hay ciertos parámetros que en algún punto pueden cambiar a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, aquí lo único que hacemos es directamente pintar las notas, qué tiempo va a llevar cada uno de los sonidos, pero el sonido es de alguna manera fijo. No sé, pero digamos que en algún punto quiero que una tarola sea más grave y otra quiero que sea más aguda, por ejemplo. Entonces, de alguna manera eso requiere en algún momento manejar un tipo de automatización en el sonido. Entonces, ese es otro tipo de mensaje que también se secuencia. Por ejemplo, cada sonido que en algún momento se cargue dentro del drum rack, puedes ver como lo que hace es cargar un instrumento que es el que dispara al sample. Esto, bueno, dando la idea de que el drum rack en realidad no es un sintetizador o un instrumento como tal. O sea, el drum rack es simplemente, como el nombre le dice, como rack, un organizador de instrumentos. En cada celda hay un instrumento. En este caso, lo que monta el live directamente es un instrumento llamado sampler, que es tal cual un reproductor de muestras. Es un tipo de sampler que lo que hace es cargar alguna muestra previamente grabada y reproducirla. Pero siempre pueden hacer modificaciones en los sonidos. De hecho, hay diferentes parámetros, hay diferentes
perillas o diferentes botones por medio de controles que ustedes pueden utilizar para cambiar ciertas cosas, ya sea el volumen de ese sonido, el pitch. De hecho aquí justamente tenemos bastante que corresponde al pitch, y todos esos parámetros, o sea, todo lo que ustedes en algún momento pueden a lo que pueden darle clic y pueden moverlo, una perilla, un fader, un botón, todo en algún momento también lo pueden automatizar en el editor. Vale, entonces eso, por ejemplo, si lo que quiero hacer es en un momento tener esta tarola con un pitch más grave y esta otra tarola con un pitch más agudo, lo único que se hace es, desde el dispositivo, con un clic secundario, hay una opción que dice Show Automation. Y esto nos lleva como a otro tipo de entorno, ya no es igual que el piano roll, más bien lo que nos muestra es como en el fondo las notitas que teníamos pintadas, pero ahora más bien lo que tenemos es una línea que corresponde justamente a la posición de ese parámetro al que yo le di Show Automation. Ahorita se dan cuenta, pues, que muestra en la misma posición desde que comienza el pitch hasta que termina, no, porque no está viendo ningún cambio, pero por medio de cambios en esa línea, de hecho es algo tan simple como dar clic sobre la línea y se van colocando puntitos. Cada que se coloca un punto, ustedes pueden hacer alguna variación en la intensidad de ese parámetro a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo determinar que en esta posición tenga algún tipo de pitch y en esta posición otro pitch. De hecho ahí hay un cuadrito en la parte de arriba que me dice cuánto estoy moviendo el pitch, a -3 semitonos, a 7 semitonos. Entonces ahora lo que va a pasar es que el parámetro o la perilla se va a estar automatizando. De hecho, si regreso al instrumento, ya aparece un cuadrito rojo que indica que ese parámetro está aplicando una automatización. Y con que le ponga play se va a ver cómo se mueve automáticamente. Justamente haciendo los cambios como vienen plasmados en esa línea de automatización. Entonces todas las secuencias dependen de eso. O sea, todo lo que se quiera secuenciar en algún punto depende, por un lado, de pintar las notas, o sea, de dónde van a estar ordenadas cada una de las notas a lo largo del tiempo, y cómo los parámetros, como las perillas o los botones también se van a estar modificando a lo largo del tiempo. ¿Va? Gracias. Ahorita voy a borrar por un momento este rollo y vamos a cargar algunos otros elementos. Esto es ahorita como muy básico, tener la tarola y el kick. Digo que en algún momento lo que puede ser padre de componer con Live es la capacidad de igual y no depender de tal cual de un sampleo, de poder diseñar desde cero algún sonido. Entonces eso es lo que se puede hacer a través de los instrumentos. Ahora, un kit de batería no necesariamente depende de cargar samples dentro del drum rack. Algo que puede hacer el drum rack es cargar tal cual sintetizadores. Hay varios sintes dentro del área. Por ejemplo, uno muy flexible es el sintetizador Perito, uno de los sintes más populares de Ableton, y también se pueden cargar directamente a las celdas. Entonces puedo tener en una celda un sample, en este caso un sample de un kick, en otra celda un sample también de un snare, que esos son muestras previamente grabadas, quién sabe quién los grabó, los metieron en una librería y uno los puede grabar. Si no me gusta el hecho de tomar un sonido que alguien más hizo, pues puedo directamente cargar un sintetizador que no tiene un sonido en particular, simplemente una forma de onda constante, y uno ya se dedica a moldear esa señal a su gusto. O sea, hay muchísimas técnicas de sound design. De hecho, el desarrollo de la síntesis es un curso como tal. Podemos hablar meses o años de síntesis y no acabamos. Pero la idea de un sintetizador como tal, para quien no conoce tanto un sintetizador, es que tengan un dispositivo que por medio de la manipulación de señales simples, en este caso, ustedes puedan con diferentes tipos de componentes moldear completamente ese sonido y convertirlo en lo que quieran. Entonces es como lo padre, ese es el arte del sound design. Como una señal simple, ustedes la pueden transformar en un bajo, la pueden transformar en un hi-hat, la pueden transformar en un lead, en una atmósfera, lo que quieran. Cualquier sonido que se les ocurra, cualquier sonido que se les ocurra en su cabeza o en algún punto, ¿no? Que les gusta un sonido de alguna canción en particular y no encuentran una librería donde esté ese sonido, no importa, ¿no? Si saben diseñar sonidos, pueden tener esa capacidad. Un sonido que ustedes escuchan en una canción, saber hacerlo, reconstruirlo completamente con el instrumento. Eso es justamente lo padre del sound design.
Para eso puede hacerse por medio de diferentes métodos. Explico rápido qué es lo que hay dentro de un sintetizador. Hay varios tipos de sintetizadores, pero los más comunes constan de osciladores, ¿no? Los osciladores son los que transportan una forma de onda simple que empieza, como el nombre lo dice, a oscilar, dando una frecuencia en particular. En este caso lo que hay es una onda senoidal que está oscilando una y otra vez para darnos un tono constante. Entonces el oscilador es el corazón del sintetizador, eso es lo que le da el nombre al instrumento. Va a diferencia de un sampler. O sea, un sampler puede ser un instrumento, pero un sampler como tal no puede generar sonido. Si ustedes no le cargan algo, pues tiene que grabarlo. Entonces un sampler lo que hace es reproducir una grabación, mientras un sintetizador no requiere que le carguen nada. Un sintetizador tiene sus propios mecanismos para generar su propio sonido. Entonces los osciladores son la base de todo. O sea, dependen de diferentes formas de onda. O sea, hay diferentes waveforms. Se pueden ver como diferentes tipos de onda que de alguna manera tienen diferentes tipos de timbre, desde timbres muy suaves hasta otros que tienen timbres más ásperos o más brillantes. Entonces ustedes pueden hacer combinaciones de esos osciladores para tener sonidos que sean muy suavecitos o sonidos que sean como más rasposos, y tienen varios osciladores que permiten generar sonidos más complejos. De hecho, el operator es un sintetizador que consta de 4 osciladores, que son los que vienen aquí deletreados como letras A, B, C y D. Son los operadores de este instrumento. Entonces, por un lado, el oscilador es el que genera el tono fundamental de ese sonido. Hay otro tipo de componente muy común en prácticamente todos los sintetizadores, sobre todo cuando la forma de onda que se está cargando tiene mucho brillo, que son los llamados filtros. Es algo muy común, no solamente en sintetizadores, en todos lados. De hecho, el hecho de que ustedes agarren un ecualizador, un mezclador, están usando un filtro. De alguna manera, lo que permite de alguna manera controlar el contenido espectral de una señal, es decir, el contenido frecuencial de una señal. Son filtros que pueden determinar qué frecuencias son las que quieren y por lo tanto qué frecuencias van a eliminarse. Pues un filtro depende de su tipo de filtro, permitir el paso de frecuencias agudas y que elimine las frecuencias graves. Entonces puede ser el caso de un low pass filter. Esto es algo muy común, ¿no? Es súper popular, ¿no? que se la pasen moviendo filtros, un sonido. Entonces, por medio de filtros ustedes pueden determinar qué frecuencias son las que quieren con un sonido. Si quieren conservar las frecuencias graves, si conservar las agudas. Hay diferentes tipos de corte, ¿no? O ya es un low pass filter que elimina agudos dejando pasar los graves, o un high pass filter que hace lo inverso, deja pasar los agudos eliminando los graves, o uno que corte tanto graves como agudos y deja pasar una pequeña porción de frecuencias. Entonces, por medio de filtros ustedes pueden de alguna manera ser más específicos en qué frecuencias quieren conservar del oscilador. De alguna manera esto es lo que da origen a lo que se llama la síntesis sustractiva. La síntesis sustractiva es aquella en la que por medio de un filtro o algún otro tipo de componente, pero comúnmente filtros, ustedes pueden de alguna manera sustraer el exceso de armónicos que contiene una señal que proviene de los osciladores. Ahorita de hecho vamos a estar haciendo diferentes ejemplos con ellos. Otra cosa muy importante de los sintetizadores son los envolventes. Todo sintetizador tiene generadores de envolvente, que son los que permiten moldear la señal a lo largo del tiempo. Hay muchos tipos de envolventes, pero uno muy común es aquel que le dé forma al volumen o a la amplitud. Entonces, por ejemplo, ahorita realmente el sonido no tiene una forma determinada. Ahorita toco una nota y desde que la toqué hasta que la solté fue exactamente el mismo sonido, no hay ningún movimiento. De alguna manera, algo bien importante de diseñar sonidos es determinar cómo ese sonido se mueve a lo largo del tiempo. Entonces, a eso se refiere la envolvente acústica de un sonido. Entonces, eso se puede determinar principalmente con un envolvente que controle el volumen de nuestro sonido. Es algo bien común, de hecho, esto. O sea, sé que utilizan un sintetizador o cualquier otra cosa, los envolventes los van a encontrar en todos lados. Por ejemplo, por medio de un envolvente, ustedes pueden de alguna manera ahorrarse tener que mover manualmente un parámetro. O sea, por ejemplo, si yo quiero cambiar el volumen, aquí hay una perilla que dice level. Puedo entender que por medio de esa perilla yo podría mover el nivel al que está sonando el oscilador. O sea, que haga, por ejemplo, esto.
Entonces, de alguna manera, por medio de un movimiento, yo hice que el sonido empezara bajito y poco a poco fuera creciendo y luego fuera disminuyendo. Pero imagínense que esto lo quiero estar haciendo una y otra vez cada que toque una nota. Es demasiado complicado, ¿no? Tener ese tipo de control. Para eso sirven los envolventes. Los envolventes son como manos extra que ustedes van a tener dentro del instrumento. Son como sus asistentes virtuales, ¿no? Sus asistentes electrónicos que ustedes le indican cómo van a hacer los movimientos y de una manera ya automatizada van a trazar la trayectoria que ustedes quieran que se defina. Entonces, por medio de un envolvente, ustedes pueden hacer que un sonido, por ejemplo, comience fuerte y después de un tiempo se haga bajito. O al revés, que comience bajito y poco a poco se vaya haciendo fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedes ponernos un ejemplo? Sí, de hecho, por ejemplo, aquí hay parámetros esenciales que son el ataque, el decay, el sustain y el release. O sea, con esos 4 parámetros tienes todo para controlar tu señal. El ataque se refiere al tiempo que le va a tomar a la señal en alcanzar su volumen más alto, una vez que tú tocas una nota. Por ejemplo, ahorita yo puedo ver que el ataque dice 0 milisegundos, por eso cuando toco una nota, inmediatamente la señal llega a su punto más alto. Pero si le digo, por ejemplo, 2 segundos de ataque, entonces si toco una nota, el volumen tardó 2 segundos en llegar a su volumen más alto. Entonces, en el caso de que quiero hacer un sonido como más suavecito, que tenga un desarrollo más suave, o al revés, que quiero que empiece rápido, pero que poco a poco vaya bajando la señal, el sostenimiento va a determinar, como el nombre lo dice, cómo se va a sostener el volumen del sonido mientras yo sigo presionando una nota. Por ejemplo, ahorita toco una nota, ahorita aparentemente ya acabó el sonido, aunque yo sigo tocando la nota. Pero es porque el sostenimiento lo bajé completamente. Y por medio del decay es con el que yo determino cuánto tiempo va a tardar en caer esa señal. Por ejemplo, si le digo que tenga 5 segundos de decay, toco una nota, pero 5 segundos después va a decaer. ¿Sí? Entonces, por medio de los envolventes, así en algún momento se encuentran con algo que diga attack, decay, se refiere exactamente a lo mismo. Eso es algo que no es de este sintetizador como tal, esto es algo que todos los sintetizadores lo van a tener. ¿Vale? Y hay muchos otros componentes electrónicos que también tienen referencias a este tipo de parámetros. Por ejemplo, los compresores también tienen envolventes acústicos. Los compresores también tienen controles de ataque, también tienen controles de release, y siempre se va a referir a eso, a cómo un sonido se va a mover a lo largo del tiempo. O sea, básicamente ustedes lo que hacen es controlar justamente los valores de duración. Y depende si esto lo están implementando en un control de ataque, o de decay, o de sustain, o de release, es como van a determinar si la etapa de tiempo va a ser para cómo comienza el sonido en el ataque, o para el desenlace del sonido con el decay, o para cómo se comporta cuando sueltan la nota con el release. O sea, hay ciertos sonidos que una vez que sueltan la nota pueden tener cierto residuo. Ahorita no, ahorita si sueltan la nota, inmediatamente se calla la señal. Pero hay ciertos sonidos que una vez que soltamos las notas dejan cierto residuo. Entonces, por ejemplo, si le doy más tiempo de release, por ejemplo unos 6 segundos de release, toco una nota, una vez que la suelto todavía tarda un tiempo en dejar de sonar. Es como si fuera un eco release para... No es un eco, porque es la misma señal del oscilador. O sea, un eco lo que hace es tal cual repetir la señal, pero este no. O sea, este en realidad lo que está haciendo es trabajar sobre el mismo oscilador. O sea, el oscilador, de hecho, ahorita no lo estamos escuchando, pero el oscilador ahorita está trabajando. O sea, no está sonando porque no estamos abriendo la compuerta, que es la nota, que deja pasar la señal del oscilador. Pero eso es bien importante entender que el sintetizador no se activa cuando toca una nota. O sea, el sintetizador ya está activo, o sea, desde el momento que yo cargué el operito ya está generando señal. Lo que pasa es que responde a mensajes MIDI, en este caso una compuerta, la compuerta la determina el tocar o soltar una nota. O sea, se abre la compuerta o dejamos pasar al oscilador cuando toca una nota. Impide el paso del oscilador cuando toca una nota. Pero no quiere decir que el oscilador ya no está funcionando. Está trabajando, lo que está haciendo el release es que la compuerta se cierra poco a poquito. Pero el oscilador sigue trabajando. Eso es algo importante que se tiene que entender entonces no es realmente como un eco, es el mismo oscilador, nada más que hay un control de tiempo, que es el release, que hace que esa compuerta se cierre más gradualmente. ¿Vale? Entonces eso es lo que hace. Y por medio de eso ustedes pueden empezar a diseñar un montón de tipos de sonidos. ¿Qué pasa? Una pregunta. El release puede ser que es, bueno, lo que acabas de mencionar, es una compuerta que no sé si me lo podías definir un poco más. Sí lo entiendo, pero no lo comprendo.
La compuerta, de hecho, la compuerta es todo el envolvente. O sea, la compuerta es el hecho de que tú toques una nota o sueltes una nota. El envolvente se mueve dentro del lapso de tiempo en el que tú dejas presionar esa nota. O sea, lo único que hace el release es determinar un tiempo, un valor de tiempo, en el cual la señal va a dejar de sonar una vez que tú sueltas la nota. O sea, hay que tomar en cuenta que el release solamente funciona hasta que soltamos la nota. Una vez que sueltas la nota, de alguna manera se activa el release. Pero realmente lo único que ustedes operan como usuarios es decirle cuánto tiempo va a tardar en cerrar ese compuerta. O sea, tú sueltas la nota, pero en vez de que se apague el sonido por completo, poco a poco va a empezar a disminuir su intensidad. No, pero esa es la gran ventaja con ese tipo de componentes, que ustedes no tienen que hacer nada más que determinar los valores de tiempo. O sea, finalmente el aparato es el que se encarga de determinar, voy a abrir la señal poco a poco, voy a cerrar la señal poco a poco. Pero ustedes no tienen que preocuparse por entender qué es lo que hace que la señal se vaya abriendo poco a poco. Digo, solamente que en algún momento quieren ustedes diseñar un envolvente, ya se preocuparía por entender qué es lo que hace eso. Pero como usuario, lo único que nos interesa es, pues abre el ataque en, no sé, 2 segundos. O decae el sonido en 8 segundos. O hace el tiempo de relajación o de liberación en 2 segundos. Y ya, pues el envolvente se va a encargar de controlar la forma en la que abre o cierra esa compuerta. Entonces, prácticamente todo sonido depende justamente de cómo mueve su envolvente. Finalmente, las principales cualidades del sonido son, por un lado, la frecuencia. O sea, la frecuencia siendo el factor de afinación, si el sonido va a ser un sonido grave, un sonido agudo. Bueno, aquí lo estoy controlando directamente con un control que dice frequency. Tal cual, la frecuencia es lo que en términos musicales llamamos el pitch. Un pitch grave, o una nota grave en un instrumento, genera una frecuencia baja. ¿No? Un pitch más agudo, un pitch con entonación más alta, genera una frecuencia más aguda. Entonces, esa es como una de las principales características del sonido, la frecuencia. Otra característica es justamente la amplitud. Si el sonido tiene poca amplitud, o poco volumen, o tiene mucho volumen. Entonces, prácticamente todo sonido va a depender de una frecuencia. O sea, el sonido va a ser grave o va a ser agudo y va a depender de una magnitud. Pero ya hablando en términos musicales, un instrumento depende de cómo esas características, o sea, cómo la frecuencia y cómo la amplitud se mueven a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hace que ustedes puedan diferenciar entre diferentes instrumentos, como un piano, una percusión, un violín, una voz, por ejemplo. Porque finalmente esos instrumentos tienen diferentes cualidades sónicas, diferentes cualidades frecuenciales que ustedes hacen que puedan distinguir entre un instrumento en particular. O sea, todo depende, o sea, toda la síntesis depende en cómo combinan frecuencias, cómo mueven esas frecuencias a lo largo del tiempo y cómo alteran su volumen a lo largo del tiempo. Entonces, pueden controlar eso, pueden crear prácticamente cualquier tipo de sonido. ¿Vale? O sea, podré ponerles aquí un ejemplo básico, así rápido con el operator para hacer, por ejemplo, un kick. O sea, por ejemplo, ahorita este sonido, esto es un sonido muy agudo, como para pensar en un sonido de un kick, un bombo. Pero, por ejemplo, si le pongo una frecuencia más baja, no sé, unos 50 Hz, por ejemplo, o unos 55 Hz. Estas son frecuencias más propias como para un bombo. Pero un bombo, por ejemplo, un bombo no tiene esta dinámica. Un bombo es una percusión que tiene un golpe rápido y rápidamente decae. Entonces, comúnmente, un kick va a tener un ataque rápido y no va a tener sostenimiento. Solamente va a tener cierto tiempo de decay que va a determinar cuánto tiempo va a durar el kick. Entonces, como un ejemplo de cómo se aplica un envolvente en un sonido en particular. Disculpa, en cuanto tú bajas tu release, el sustain ya queda. ¿O cuál es el último cuadrito amarillo que aparece? Este de aquí es el release. Ya no se ve afectado por el sustain, ¿no? O sea, ya no hace nada. Depende. O sea, si tú ya llegaste a la etapa del sostenimiento y el sustain lo tengo aquí en menos infinito, entonces sí, el release ya no tiene aplicación. Pero si yo suelto la nota antes de que el decay termine, a partir de donde termina, donde suelto la nota, es donde comienza el release. De hecho, algo común
para que no afecte el hecho de que toques una nota en poco tiempo o en mucho tiempo, es que se utilice el mismo tiempo de decay que de release. Lo que va a hacer esto es hacer un envolvente que se llama un envolvente tipo trigger. Por ejemplo, si yo le pongo, no sé, 500 milisegundos de decay y 500 milisegundos de release, da igual si la nota la toco durante mucho tiempo o muy poquito tiempo, va a sonar exactamente igual. Y eso es algo ideal para percusiones. Es una batería, ser un bombo, por ejemplo, no es un bombo real, digo, aunque no pretendamos hacer el sonido de una batería real. En un bombo real, o sea, no tienen que dejar el pedal presionado en el tambor para que siga sonando. No se puede, o sea, basta con un trancazo para que se emita toda la vibración de ese sonido. Entonces es algo muy común que en percusiones se utilizan tiempos de release y de decay iguales. Así da igual, si yo toco la nota poquito tiempo o mucho tiempo, va a sonar exactamente lo mismo. Pero esto, como que también no suena a un kick, es como la parte esencial, es la pura forma de onda básica a una frecuencia grave, y si acaso la dinámica es lo que hace que se escuche como un golpe, pero no con el suficiente impacto que requiere un kick. Aquí lo único que se está moldeando es la amplitud, se está cambiando el volumen, empieza con un volumen alto, y así como se ve en la gráfica, así es como va a sonar. Comienza con un volumen alto y rápidamente baja el volumen, y eso es lo que está sonando ahorita. Pero hay ciertos sonidos que además de hacer alteraciones en la amplitud, también tienen alteraciones en su frecuencia, es decir, en la afinación. Normalmente todos los instrumentos percutidos que tienen un gran impacto tienen una característica en la que en el inicio el sonido es más agudo, temporalmente, o sea, en un periodo de tiempo muy pequeño el sonido se hace más agudo y después de cierto tiempo se hace grave. Y esto tiene que ver con un principio mecánico. Un sonido que es golpeado, cuando recién le dan el golpe, tiende a vibrar más rápido. Después, la misma fuerza de gravedad hace que se relaje y vibre más lento. Entonces, el hecho de que algo vibre más rápido es porque va a tener una frecuencia más alta. El hecho de que se relaje su vibración es porque va a tener una frecuencia más lenta. Entonces, hay envolventes, así como el envolvente que les mencioné ahorita, que es el envolvente de la amplitud, también hay un envolvente que puede controlar el pitch, en el que yo puedo determinar que un sonido comience más agudo, y le puedo dar un valor inicial y pico más alto, y que después de cierto tiempo regrese al pitch cero, no sé decir, el pitch original. Y nada más hay que darle cuánto vamos a modificar el pitch. Este es como el factor de intensidad, ¿no? Entonces, cuánto vamos a utilizar del envolvente para modificar el pitch. Entonces, cuando ahorita está en cero, por eso es que no pasa nada si muevo el decay a un tiempo más largo o más corto. Es exactamente lo mismo, porque no le he dado intensidad al envolvente. En el momento que le doy intensidad, lo que voy a empezar a hacer es que el sonido, como lo muestra aquí la gráfica, va a comenzar con un pitch más agudo y después de un tiempo va a bajar el pitch, y eso es lo que hace que empiece a golpear el sonido, y eso es lo que da origen justamente a un sonido como un bombo, un kick. Y depende del tiempo de decay, es cuánto tiempo va a tardar en caer el pitch. De hecho, si le doy un decay muy largo, soy muy agudo, porque le estoy dando demasiado tiempo antes de que caiga el pitch. Normalmente esos sonidos decaen muy rápido. Y eso es lo que hace que el inicio se escuche nada más como un clic, como un cliqueo. Y eso es lo que llamamos la patada del bombo. ¿Qué pasó, bro? No, eso es bueno. Entonces, es como un ejemplo así rápido, ¿no? De cómo de repente se van combinando ciertos parámetros, ¿no? Desde cómo una forma de onda se le da una frecuencia, se modifica su amplitud y se modifica su frecuencia para darle una forma en particular. Entonces, así como es, hay muchísimas formas, ¿no? de desarrollar sonidos. Y esto puede ser como un ejemplo básico. Hay otras propiedades, ¿no? Que en algún punto se pueden poner. O sea, ya como ciertos truquitos que se pueden implementar para definir de una manera más clara ciertos sonidos. Por ejemplo, algo que se aplica mucho en la síntesis. Voy a combinar aquí diferentes osciladores. Es de repente combinar sonidos
Por ejemplo, de hecho aquí tengo la opción de que un oscilador se copie con la forma de otro. Por ejemplo, aquí si le digo al oscilador B que se copie como el A, lo que estoy haciendo es que el oscilador B genera un sonido igualito que el del A. Y cuando los pongo juntos, lo único que va a pasar es que sube su volumen. Pero hay una cosa importante que hay que entender en cómo se combinan los sonidos. Y son técnicas que se pueden utilizar. Y es algo que digo, independientemente de que estemos sintetizando un sonido, son reglas del sonido. O sea, el sonido siempre va a responder cuando se combina con otros a lo que llamamos la fase. La fase es cómo se relaciona un sonido con otro en una relación de tiempo. Hay algo pues importante que hay que entender, que cuando se combinan dos señales iguales exactamente en el mismo tiempo, lo que va a tender a cambiar es el volumen simplemente. O sea, de tener este sonido, por separado este otro sonido, si los pongo juntos, el sonido es el mismo, pero es más fuerte, porque se suman sus amplitudes. No cambia la frecuencia, solamente la amplitud es lo que cambia. Y eso es porque tenemos una misma relación de fase. Es decir, tenemos una forma de onda que comienza de aquí para acá y se está juntando con otra que comienza exactamente igual. ¿No? Pero por ejemplo, si muevo la fase de este a la mitad de su ciclo, que es el 50%, pasa esto. O sea, así suena el oscilador. Ese es el oscilador A. Ese es el B. O sea, cada uno suena, pero juntos ya no suenan. Esto es una regla, esto siempre pasa, eso ya sea en un sinte o en la vida real, así va a pasar también. Cuando dos señales, aunque están igualitas y las dos tengan todo su volumen, se van a cancelar una con otra por su relación de fase. Bueno, eso es algo que siempre vamos a estar, con lo que siempre vamos a estar lidiando. Esos son como de los conceptos más raros, porque luego no son muy obvios, pero de alguna manera van a involucrarse en todo nuestro proceso de producción. O sea diseñar sonidos, cuando de repente mezclan, cuando de repente están masterizando, están sonorizando, siempre van a haber problemas de fase. Sí, y ahorita nos van a enseñar qué programas sirven para masterizar. El mismo Aves lo pueden hacer. Sí, ahorita llegamos con ese punto. ¿Nos puedes explicar sobre lo de Wave, lo de las formas? Esto es, de hecho, es bien interesante este rollo. Lo voy a poner aquí con otro instrumento y ahorita vamos justamente a lo de la fase. Normalmente las señales de audio